¿por qué en Iglesia Nación nosotros decimos que no discutimos si te pones pantalón, si te pones pollera, si te pones el pelo largo o el pelo corto, si te pintas o no te pintas, si te pones tatuaje o no te pones tatuaje, si te pones caravana o no te pones caravana, si usás lentes como Fernando o no usás lentes como Fernando? Bueno, ¿por qué no nos metemos en esa área? Saben que nosotros estamos dando la segunda generación, digamos, de liderazgo. Nosotros en la iglesia, para los que no saben, creo que todos saben, si hay algún nuevo hoy, si hay alguno por primera vez, se está enterando en este momento, nosotros tenemos un proceso de crecimiento, ¿no? Empezamos con lo que se llaman nuestras bases, ¿verdad? Que es donde explicamos qué es lo que creemos, por qué creemos lo que creemos y por qué no creemos en lo que no creemos. Básicamente nuestras bases. Luego de ese proceso de nuestras bases, que son 8 semanas, viene lo que se llama gente tóxica o el primer módulo de escuela de vida, ¿verdad? Que es punto de partida y gente tóxica. Ahí hablamos un poquito, un montón de cosas relacionadas a la parte bíblica y a la parte de las emociones, cómo nos gobiernan, cómo nos... Y luego de que salimos de esas 12 semanas, viene para algunos, puntualmente, la parte del liderazgo. Y estamos ahora dando la segunda generación de liderazgo. Tenemos un grupo como de 22 que están tomándolo los martes. Vamos por la clase 7 y este martes se armó lío. Se armó lío y tenemos a gente muy conflictiva, ¿no? El caso de Selena, el caso de Rocío, el caso de, ¿cómo se llama ay, se me fue, Luciana, ¿no? Luciana, ¡ah! Dios amado. ¿Está Luciana no? Ah, bien, Luciana, bien. No te veía. No te veía, te escondías atrás de Ezequiel. Bueno, y otros más, ¿no? Otra gente, gente mete lío como Melanie. Ah, tranquila, pobre la Melanie. La Melanie no, es perfil bajo. Pero, bueno, y así. Teresita, bueno, otros, y así, bueno. Y unos cuantos. La cuestión es que este martes se armó lío. Nosotros estamos dando el curso de liderazgo y es una bendición el curso de liderazgo, de verdad, es muy lindo. Y está bueno porque se generó una instancia ahí donde entonces se sentaron a hacer preguntas que nada que ver con el curso. Porque ¿qué hace el estudiante cuando el maestro o profesor está dando la clase y se tornó aburrido? Medio denso, el tipo ya masacote, ¿qué hacen? Tiran preguntas, nada que ver, ¿verdad? ¿Lo hacía usted cuando iba a estudiar o si lo sigue haciendo? Algunos lo siguen haciendo. Tira una pregunta, nada que ver, a ver si el profe pica y arranca por otro lado y afloja un poquito la clase, ¿verdad? Y como yo lo llevo de tiro, porque es un curso que, bueno, ahora yo lo estoy tratando de llevar un poquito mejor, pero igual es rápido, que sean 12 semanas, que tendría que ser mucho más, tendría que ser capaz como 18 clases, pero bueno. En 12 clases, y ahí vamos. Y entonces en un momento de la clase, estábamos hablando de la importancia de trabajar sobre... Hay uno de los puntos, no voy a meterme en la clase, que lo que dejan claro es que uno a veces se preocupa demasiado por trabajar con gente que no quiere trabajar. Y entonces, una de las recomendaciones que hacemos en el liderazgo es enfócate en los que quieren ser parte. No te enfoques en aquellos que son buenísimos, pero que no quieren ser parte. Que no le importa un bledo lo que vas a hacer y no quieren apoyarte. Y son buenísimos, pero no te dan corte. Entonces, si te enfocas en eso, te vas a amargar, ¿verdad? Entonces terminás frustrado porque son personas que no van a querer ser parte, por más que tienen 200 talentos, no van a querer ser parte. Entonces, hablábamos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que vos tenés que formar? Porque no alcanza con que solamente participen. Hay un momento donde se termina la relación amistosa del compañerismo que tenemos del andar y ya empezamos a tratar de trabajar en la persona en aquellas costumbres que son hábitos negativos que tiene la persona que lo terminan dañando y no lo hacen crecer. Vos tenés que atacar esas cosas. Bueno, ¿cómo hacés? Entonces, explicando un poquito cómo hacíamos para trabajar en esa área. De esa realidad de la charla apareció la morcilla. ¿Cómo apareció la morcilla en esa? Y los que están en el liderazgo, díganme si no es así, ¿verdad? ¿Cómo apareció? No tengo idea cómo apareció, pero ahí salió
lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Algo que nosotros no hablamos en la iglesia, ni le damos ni pelota, porque nosotros si algo no decimos es, usted tiene que hacer esto, ¿no? Pero ellos empezaron a hablar y de pronto saltó el hermano que ahora no está, justo hay algunos que están allá en la cocina, como es Washington. ¿Está acá Washington o no está allá? Se fue. Está pero en la cocina. Saltó el Washington y me dice, no. Me dice, pero morcilla no se puede comer. No, si mi esposa me tiene prohibido la morcilla. Así que he titulado la prédica de hoy, La morcilla de la discordia. ¿Está bien? Así he titulado la prédica de hoy, La morcilla de la discordia. Porque hablando en serio, un poco en broma, un poco en serio, ¿saben qué? Es una pregunta que cuando nos fuimos, mira, ahí apareció Washington, ¿viste? Tendría que haber sido Washington el de la discordia, pero vamos a ponerle la morcilla a la discordia. ¿Qué pasa? Claro, cuando llegamos a casa, porque algunos me decían, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Les voy a poner en contexto para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando. Porque hay gente que dice, ¿qué tiene que ver eso con él? ¿Qué pasa? Hay iglesias, sobre todo, o sea, nuestra organización, la Asamblea de Dios, enseña en el instituto de que hay ciertas cosas que nosotros nos tenemos que abstener como cristianos. Y entre ellas está la fornicación, por supuesto. Obvio. El ahogado y la sangre, que no debemos comer sangre. Y entonces, claro, hay iglesias que se manejan con eso y vos, mi padre, por ejemplo, en casa, morcilla, rajá la morcilla, ¿no? Acá en casa no toca la morcilla. Y era algo que teníamos ya impregnado. Entonces, claro, saltaron algunos y dicen, no, pero eso eran cosas del Antiguo Testamento, dijeron unos, en la clase de liderazgo. Y entonces yo lo miro y le digo, no, eso está en el Antiguo y en el Nuevo. Y Natalia me miró, como diciendo, ¿por qué no cambias de tema en este momento? Y entonces nos fuimos, terminó después de que charlamos, todo bárbaro. Le digo, tenemos que hacer unas clases de doctrina más seguido para entender un poquito más esto. Y nos fuimos, y quedó ahí la charla. Y Natalia cuando llegamos a casa me dice, pero si está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo, Santiago. Esto se tiene que hacer, chao. Entonces yo la miro y digo, no es tan así. ¿Pero cómo que no es tan así? Si está, me dice ella. Si lo dice la Biblia, hay que hacerlo. Está muy bien. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, por lo menos. El que dice amén, le voy a contar, el que gritó amén de ahí del fondo, si no dice así como gritó amén, la esposa en la casa, ¿verdad? Le va a arrimar la ropa al cuerpo, ¿verdad? Y va a tener problemas. Entonces el que dijo fue el primero, amén. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué en Iglesia Nación nosotros decimos que no discutimos si te pones pantalón, si te pones pollera, si te pones el pelo largo o el pelo corto, si te pintas o no te pintas, si te pones tatuaje o no te pones tatuaje, si te pones caravana o no te pones caravana, si usas lentes como Fernando o no usas lentes como Fernando? Bueno, ¿por qué no nos metemos en esa área? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué en el ABC decimos que de esas cosas no discutimos? Me parece importante, me parece transparente, explicar un poquito el contexto, porque ya cuando Nati me hizo el planteo, le dije, bueno, es que mi esposa necesita, al igual que todos, profundizar en esto. Entonces no es una prédica, por lo tanto no va a ser una cosa que usted dice, ¡ay, qué lindo que estuvo el fuego del... No, vamos a enseñar, entonces va a ser una clase, pero a pesar de que va a ser una clase, es necesaria, creo, porque me di cuenta que muchos no comprenden en profundidad realmente por dónde viene la gracia, qué es la gracia. Y entonces algunos, como hemos hablado hasta ahora, se van allá, a un punto, y otros se van a otro punto. Entonces vamos a hacer un equilibrio y vamos a entender hacia dónde tendríamos que ir como iglesia, o qué es por lo menos lo que creemos como iglesia. Lo que no quiere decir que seamos los dueños de la razón, lo que no quiere decir que lo que yo digo nadie lo puede pensar, o sea, puede pensar perfectamente, se va para otra iglesia y listo. No, mentira. Cada uno puede pensar como quiera y por eso no discutimos, porque
yo no voy a ser mejor ni que Arminio ni que Calvino, y estos dos hombres, que eran doctores en esto, en teología, eran unos monstruos, unos tipos que estudiaron muchísimo. Yo no me voy a poner a la altura de ellos, que fueron los que revolucionaron la iglesia de Jesucristo en estos conceptos que ellos volcaron. Entre ellos, uno volcó, en el caso de Calvino, demostró, o él trató de explicar de que en realidad la salvación no se pierde y la salvación está determinada desde antes que naciéramos. Eso cree la rama bautista. ¿Qué creen los bautistas? Los bautistas creen que la salvación no se pierde. Básicamente ellos creen que salvos siempre salvos. Y esta doctrina que la trajo Calvino, son calvinistas, lo que dice es que no hay nada que vos puedas hacer para merecer ser salvo, ni hay nada que puedas hacer para perder la salvación. En uno de los tantos versículos, se basan en muchos versículos, pero uno de ellos es el que está ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y aclara, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces ellos dicen, si no hay obras que yo pueda hacer para ser salvo, la salvación no tiene nada que ver con nosotros, es un regalo eterno de Dios. En eso se sustentan, que no, vos venís y ya estamos predestinados a ser salvos y otros a ser condenados. Pero luego aparece Arminio y Arminio dice, no, esto no es así. La salvación sí es un regalo de Dios. Sí, no hay nada. Nosotros los protestantes del punto de la rama de las asambleas de Dios, de todo este movimiento de apóstoles, yo qué sé, quién es más, misiones mundiales, bueno, todas las religiones, vamos a decir, las iglesias evangélicas que no son bautistas, básicamente, la cuadrangular, ¿qué otra? Bueno, un montón, ¿tá? Creen en el concepto arminiano. ¿Qué dice el concepto arminiano? Que sí, que la salvación se pierde. ¿Y en qué se basa? En un montón de versículos se basan, pero lo que decimos nosotros es, sí, es un regalo de Dios la salvación, pero yo tengo que perseverar en ella. Entonces, por ejemplo, lo que dice Mateo, capítulo 24, 13, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces dice, pero si yo tengo que perseverar, entonces ¿qué necesidad? Porque si yo ya soy salvo, ¿para qué tengo que perseverar en algo que ya me lo dio? Ya me lo regaló. Entonces, si yo tengo que perseverar, entonces no. Entonces, esta discusión que es eterna, por eso hay tantas religiones que tienen conceptos, hay muchas cosas, cada uno interpreta y le da de alguna manera lo que consideran que es la interpretación bíblica. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia entendamos o comprendamos lo que creemos primero para un poco analizar por qué creemos esto y luego entender que este proceso que nosotros estamos, si es que creen como nosotros que somos salvos en el proceso, no en el suceso de la salvación, sino que ahí comienza todo un proceso donde yo voy a demostrar a través de mis acciones y mi vida esa relación que yo tengo con el Maestro. Entonces es un proceso a largo plazo que debo perseverar en él. Si creemos esto, bueno, tenemos que saber en dónde nos vamos a basar sólidamente, o sea, dónde nos vamos a apoyar, para que cuando vengan las tormentas de la vida, que a todos nos van a llegar, las tormentas de la vida no nos golpeen y nos confundan y nos tiren para cualquier lado. O sea, ¿por qué una persona se mantiene tantos años amando al Señor a pesar de la gente de la iglesia? Porque es la verdad, nosotros todos los que estamos acá somos un desastre. O sea, empezando por mí y hasta el más pequeño, al más viejo de acá, somos un espanto. O sea, un montón de cosas nos cuesta un montón de cosas. Si la gente solamente viniera por nosotros, y en 2 años se va a la iglesia. Porque en realidad nosotros de alguna manera le vamos a fallar. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona permanezca en el Señor? En esa relación con Dios. Lo que hace que permanezca es las bases que tiene. Entonces yo tengo 2 opciones para vivir mi vida dentro de la iglesia. Hay gente que vive la vida dentro de la iglesia sentimentalmente hablando, según cómo se sienten, su relación con Dios. Se sienten bien, buscan más de Dios. Se sienten mal, buscan menos de Dios. Son personas totalmente guiadas por el corazón, lo que le dicta el corazón. Y esto es un penal. Porque cuando vos te dejás guiar por el corazón, dijera Nietzsche, vos sacás lo peor de vos. Esas intenciones ocultas que vos tenés, todo eso que vos tenés en lo más profundo, y mostrarlo y sacarlo, porque entonces sos en esencia lo que sos. Medio animal, medio. Y hay gente que vos dejás que el corazón te guíe. Kung Fu Panda. Escucha el corazón. Y yo llorando en la película así.
como un desgraciado. Y Fernando al lado mío mirándome, ¿estás llorando? Sí, déjame en paz. Y seguía mirando la película. Emocionado. Este pastor de niño no tiene sentimiento, ¿usted se da cuenta? Yo por lo menos lloro mirando una película de niño, claro. Pero con Fumanda, me dice, va. Me fui totalmente donde está. Tengo idea. Escucha tu corazón. Y hoy, lo ves en todos lados. O sea, hoy vas al psicólogo, ¿verdad? ¿Y qué te dice tu corazón? ¿Y qué pensaste sobre esto? ¿Qué opinás sobre esto que pasó? ¿Y vos cómo lo evaluarías a esto? Y te hacen pensar que... nunca te van a decir, ¿y qué opina Dios de esto? ¿Y qué dice la Biblia? Jamás te van a decir eso. Pero hay gente que se guía por su corazón. Entonces, según su corazón los guíe, ellos. ¿Y somos seres emocionales? Sí. Está comprobado que el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales. O sea, usted no se compra un celular porque necesita hablar por teléfono. Usted se compra un celular por todas las emociones que le va a trasladar eso y lo que va a conseguir a través de eso. Usted no se compra los campeones Nike porque son mejores. Capaz que hay campeones mucho mejores que los Nike. Pero usted necesita tener un Nike. Que la pipa esté ahí mostrándose porque ese pantalón a usted le da calor y también lo protege del frío. Bueno, en realidad no, nada de eso. Son puras emocionalidades que tenemos y que nos hacen vivir dependiendo del corazón. ¿Qué hacen las personas? Bueno, cuando están tan guiadas por el corazón, Dios les manda señales, pero no las pueden ver. No se dan cuenta las señales de Dios. Son evidentes las señales. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando pasó el tiempo, se reventaron contra la pared, tienen toda la cara rota y ahí se dan cuenta, yo me acuerdo que me pasó tal cosa, ¿cómo no pude ver esto? ¿A quién le pasa eso? A los matrimonios. ¿A quién le pasa eso? A los noviazgos. ¿No? El tipo se enojaba, cualquier cosita rompía todo. ¿No? Y ella lo miraba y decía, tiene tanta fuerza. Y cuando se case, dicen, va a ser tan bueno cuando se case. Sí, te va a romper la cara, me va a romper otra cosa, te va a romper la cara. Y cuando la golpea dice, yo me había dado cuenta que como 3 o 4 veces había roto un auto, unos vidrios, la computadora, le pegó al hermano, a la hermana, a la madre, al padre. Pero no me di cuenta, estaba tan enamorada. Bueno, eso es el corazón, ¿viste? Que te hace seguir a cosas que vos no podés seguir. Mi hermana, Sandra, me está viendo ahora por la pantalla, ¿no? Como en el primer marido que ella tuvo. La mataba a palo, pero era tan lindo. El corazón te engaña. Y si vos querés ser un cristiano que a largo plazo prospere en Dios, crezca en Dios, y te vas a tener que poner por encima. Es muy difícil esto. Sobre todo le hablo a los jóvenes, esto es muy difícil. Es muy difícil cuando vos te das cuenta que con la persona que estás vas a conquistar el mundo, aunque sabés, que te lo quiero decir ahora, no lo vas a conquistar. Por eso existe Pinky Cerebro. Pero en ese momento vos sentís que con él te das contra todo, o con ella. Entonces, tengo 2 formas de vivir. Vivir impulsado por el corazón o vivir guiado por lo que dice la palabra de Dios. Por eso nuestra mayor autoridad no es el pastor, nuestra mayor autoridad no es el hermanito, la hermanita, no es el papa. Nuestra mayor autoridad es la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Como la Biblia la interpretan de distintas formas, lamentablemente, no de una Biblia, uno tiene que aprender ¿a qué? A interpretar la palabra de Dios. Porque si yo no sé interpretar la palabra de Dios, y bueno, cualquiera viene y me dice, no, porque si usted hace tal cosa y tal otra, usted puede hacer tal cosa. Y usted se agarra un cohete bárbaro, y usted le dice, sí, ¿por qué? Porque lo dijo el pastor. Claro, o lo dijo fulano, o lo dijo mengano. Y usted entra en una movida que capaz que no es bíblica, pero usted está creyendo que es bíblica. Por ejemplo, hoy está toda la movida mesiánica, volvió. ¿Qué quiere decir la movida mesiánica? Es todo lo que está relacionado con el judaísmo, todo rituales del judaísmo. Entonces te ve una mujer con todas las túnicas largas, ¿verdad? Y te baila, te hace el baile coso como bailan los judíos, porque así atrae, y el color tal que simboliza tal cosa, y el color tal que simboliza tal otro, y entonces hace que Y usted mira eso y dice, pero cuando usted lee Gálatas, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos fascinó, Gálatas insensatos, para volver otra vez a los rudimentos de la carne? En Cristo ya se cumplió todo.
Ya no hay nada, no hay judío, ni griego, no hay mujer, no hay varón, no hay nada, porque ahora es Cristo en nosotros, esperanza de vida eterna, Él es con quien nos relacionamos, con Él es con quien vivimos, entonces no estamos bajo una religión que nos hace hacer ciertas reglas, no, ahora es un tema de relación. Y yo le explicaba a Natalia y le decía, Nati, cuando hay una religión, normalmente hay una filosofía detrás de esa religión, de esa forma de andar en la vida, y hay unas prácticas que definen a esa filosofía que formaron esa religión. Me sigue el pensamiento. Eso pasa en todas las religiones. Si yo le hago así y me pongo así con la manito, usted se da cuenta que religión es, ¿verdad? Si yo me tiro al piso en cualquier lado y empiezo a adorar al lado, usted se da cuenta que religión es. ¿Por qué? Porque son prácticas que demuestran, que manifiestan una filosofía que tiene una creencia que hace que las personas se comporten como se comportan. ¿Me sigue? Entonces los cristianos somos iguales. Hay ciertas prácticas que tenemos que tener. Entonces yo necesito saber la interpretación de la Biblia. Necesito saber cómo interpretar, porque cuando aprendo a interpretar la Biblia, entonces es muy probable que mis formas de proceder no van a ser basadas en mis estados de ánimo o en mi corazón o en lo que me diga un funsulano, sino porque estoy interpretando, tratando de entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Bueno, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando vos realmente empezás a buscar de Dios y a profundizar en las cosas de Dios, la palabra discierne con qué intención lo haces. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿En dónde? En su presencia. Es decir, cuando vos comenzás a buscar de la palabra de Dios y a querer entender a Dios a través de su palabra, la presencia de Dios, dice, se va a manifestar en tu vida. Dice, y que no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que te dice que vos delante de Dios, cuando venís realmente delante de Dios, estás desnudo. Esto es para aquellos que pretenden vestirse. ¿Vieron? Nos contaba el otro día una hermana que dice, yo cuando voy a la iglesia, no de esta iglesia, por las dudas, yo cuando voy a buscar de la presencia del Señor me visto como corresponde, porque no me voy a presentar al Señor de salir del cuarto y me tiro a orar. No, me baño, me perfumo, me entrajo y ahí voy y me arrodillo en su presencia. Y Dios te dice en Hebreos que delante de Él estamos desnudos. Es degenerado. Te ves sin que te des cuenta. ¡Ay, qué horrible! La ropa. Se piensan que la ropa lo va. Entonces hay gente que va como vestida de Nike para impresionar a Dios. Claro que no. Y entonces dice, primero, estás desnudo. Si vas delante de la presencia de Dios, vos sabés que estás desnudo. Y segundo, te dice, aquel que tenemos que dar cuentas. O sea, lo que está diciendo es, che, si la iglesia, la vida de la iglesia fuera una la que te criaste, no pasa nada, acá no pasa nada, ¿por qué tenemos que dar cuenta de qué? Si no hay nada que hacer. Porque la salvación que Dios nos regaló ya está. ¿Qué cuentas tenés que dar? ¿De qué cuentas? ¿A quién le rendís cuentas vos normalmente? Bueno, a alguien normalmente le tenemos que rendir cuenta. Entonces, yo puedo interpretar esto de una forma, o puedo interpretar esto a la luz de la palabra del Señor. Lo que me está diciendo la Biblia es que yo necesito saber cómo interpretar la palabra, porque la palabra me desnuda delante de su presencia, no físicamente, me desnuda espiritualmente, me desnuda en toda mi esencia. Dios sabe quién sos, cómo te comportás, sabe todo. Vos no podés venir ante Dios, Señor, gracias. Sí, lo podés hacer acá, delante de todo, o en mandarte la parte. Pero delante de Él, ¿qué te vas a mandar la parte? ¿Qué le vas a decir a Dios para impresionarlo? Es mentira. Y entonces, cuando vos te presentás delante de Él, dice, entonces son reveladas todas las cosas y vos en la presencia de Dios sos destrozado. Lo que está diciendo es, realmente entendés la dimensión de quién sos, te bajás del caballito ese que andamos a veces en el pony que andamos, que nos creemos que somos alguien importante y entendemos que si no fuera por Él no somos nada. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces, ¿quién hizo la primera interpretación de la Biblia? ¿Quién fue la primera persona? ¿Quién fue la primera mención que nos enseña sobre la interpretación de la Biblia? Pablo dice. Felipe, dice Luciana. Juan.
¡Ay, qué bueno! ¿Quién más? Y se picó, ¿eh? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y ahora, con lo que voy a decirle ahora, todos se van a dar cuenta quién fue el primero que interpretó la palabra de Dios. Con que el Señor les ha dicho que no coman del árbol del bien y del mal. ¿Alguien lo pensó? ¿Y no quiso decirlo porque tuvo miedo? Claro. ¿Quién fue la primera que interpretó lo que dijo el Señor? El Señor dijo, coman de todos los árboles, menos de este. Ella vino y dijo, así que el Señor les dijo que no pueden comer de todos los árboles. Hizo una interpretación estricta y deformada de la palabra de Dios. La tomó literal, pero deformó, porque ellos eran libres, podían probar lo que quisieran. Pero ella le dijo, con que Dios les ha dicho. Y podemos hacer una interpretación intencionada, malintencionada y extremista de lo que Dios nos dice. Hay gente que hace eso. Una interpretación intencionada, malintencionada y extremista. Y lo vemos cada vez más. Ojo con tocar al siervo de Dios. Entonces la gente dice, no le puedo ni tocar a este porque este más o menos es Dios en la tierra. O sea, lo toco a este y me viene el fuego del cielo. Porque vos entonces no serías un siervo de Dios. Bueno, esta palabra cuestiona lo que Dios dice. No solamente que no nos permite tener paz en Dios, sino que nos cuestiona. Hay gente que usa la palabra para cuestionar todo el tiempo todo. Y lo más fácil que hay, hermano, es cuestionar todo. Es lo más fácil que hay. Hay personas que interpretan así y desfiguran la palabra de Dios. La desfiguran. ¿Quieren saber quién otro interpretó la palabra del Señor? Mateo, capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Otra vez. Otra vez, Satanás interpretando la Biblia. Interpretando la palabra del Señor. Yo digo la Biblia y usted dice, pero si la Biblia no existía en esa época. Bueno, la palabra del Señor, estamos claros que cuando digo la Biblia me refiero a la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces dice, a sus ángeles mandará y acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trospieces con tu pie en piedra. Malinterpretando la Biblia. Y el Señor, ¿qué le dice? Le responde fuertemente y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, podés decirme esto, fuera de contexto, de una manera drástica, sin analizar realmente lo que está ocurriendo, me podés decir esto. Pero te quiero decir algo, también la Biblia dice, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay gente que se basa en ciertos versículos bíblicos y los aplica diciendo, esto lo dice la Biblia. Y como lo dicen así, creen que esa es la forma de que se debe proceder. Es una interpretación también malintencionada y literal. Por lo tanto, hay dos formas negativas de interpretar la Biblia, que es interpretarla intencionadamente y de forma extremista, sin analizar absolutamente nada, o interpretar la Biblia estrictamente literal de una manera maliciosa, con segundas intenciones. Y entonces agarro los versículos que más me conviene para apoyarme en lo que quiero creer. No tiene contexto bíblico, no tiene ninguna regla de hermenéutica, pero es lo que a mí me interesa. Entonces, yo necesito saber cómo me baso cuando leo algo, cómo hago para decir si esto es o no es. Porque hay bases bíblicas o hay reglas bíblicas, sí. La hermenéutica se dedica a eso, a estudiar, al estudio de cómo interpreto la palabra de Dios. Y esto es importantísimo. El problema es que lo dan solamente en los institutos bíblicos, pero lo tendríamos que dar en todos lados. Y todos tendríamos que saber cómo interpretar la palabra del Señor. Y por eso pensé, digo, por más que pueda sonar para alguno que viene por primera vez algo muy tedioso, es sumamente importante entenderlo. Porque cuando yo analizo la palabra de Dios desde el punto de vista hermenéutico, entonces yo no me quedo con lo que dice solamente, sino que analizo el todo. La Biblia tiene que ser estudiada desde la estructura, tiene que ser estudiada desde el contexto y tiene que ser estudiada desde el significado. Es decir,
este versículo que yo estoy leyendo no está suelto en la nada, tiene una estructura. Este versículo que tiene un contexto al que yo tengo que evaluar. Y si tiene un nombre y ese nombre tiene un significado, tengo que darle pelota a ese significado, a ese nombre. No puedo pasar por ahí, no, y ese es el error, que cuando nosotros comemos pedacitos de Biblia por ahí y no entendemos el contexto, entonces caemos en el error a veces de no interpretar correctamente lo que dice la Escritura. Si yo miro el contexto histórico y el contexto social, voy a entender que hay cosas que ya no aplican para hoy en día, porque hay un contexto histórico y social. Me acuerdo una vez charlando con un pastor que él me decía, no, porque ¿cómo la mujer va a pasar de pantalón al altar? ¿Qué altar? ¿Qué altar? La plataforma. La plataforma no es un altar. Nosotros deseamos que se convierta en uno cada fin de semana. Pero altar es el que le damos nosotros, entendiendo lo que dice Romanos, viniendo a Él con nuestro culto racional. Ese es nuestro culto y ese es nuestro lugar. Cuando yo vengo a la casa del Señor, entendiendo que este lugar, y entonces decido honrar a Dios y pasar al frente en un simbolismo de algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que nos han metido. Y por eso no tengo problema de que acá se dé clase de gimnasia. Porque no podemos hacer santo algo que en realidad es el lugar de reunión para la iglesia que somos nosotros. Pero si interpreto mal la Escritura, entonces no voy a poder comprender la dimensión realmente de lo que es ser iglesia y lo mucho menos lo que es este lugar. Entonces, tengo que seguir una estructura, tengo que seguir un contexto histórico y tengo que seguir un contexto social. Y ahí entonces puedo entender la Biblia. ¿Con qué? ¿Con un libro extra? No. La regla hermenéutica te dice, la Biblia se revela con la misma Biblia. No saques la Biblia para interpretarlo con otros libros, porque dice que la Biblia, en ella está todo lo que necesitamos. Por eso cuando te vienen con el libro del Mormón y el cristiano lo acepta, el libro del Mormón, lo que está diciendo es la obra de Cristo que dijo en la cruz del Calvario, consumado es, no sirvió para nada. ¿Por qué no sirvió para nada? Porque necesitas ahora un libro del Mormón que te traiga luz a lo que no te pudo traer luz la Biblia. Eso está fuera de la palabra. Y automáticamente la Biblia dice en Juan que tenemos que rechazarlo. No le digas bienvenido a aquel que te trae otro Cristo. Porque si este Cristo vino a completar la obra de este otro Cristo, entonces este Cristo viene a completar lo que este no hizo. ¿Y qué hizo este? En la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí, dijo, consumado es. Está todo hecho. No necesito más nada. Ya se cumplió todo lo que íbamos a hacer. Ya está. Sin embargo, hay cristianos que no entienden esta diferencia. Y entonces entienden que un libro del Mormón, que son, bueno, vamos a aceptarlo. No. Está fuera de lo que es el contexto bíblico. Entonces, personas que nunca tuvieron autoridad, cuando la intención está mal intencionada, se levantan sectas como son estas, o sectas como otras que dicen no. Otras sectas que dicen, no, vos necesitas guardar esto, guardar el sábado, no podés comer carne, no podés comer esto, no podés, tenés que cumplir todas estas normas, porque si cumplís todas estas normas, ¿quiénes hacen eso? Y cumplís todo esto, entonces vas a ser salvo. No, está fuera de contexto. Entonces, la intención de la interpretación es la clave. ¿Con qué intención yo predico? ¿Con la intención de lo que me conviene? ¿Qué me conviene decirle a ustedes? Que el pastor es la autoridad máxima y que entonces él es el que decide todo. Y claro, me va a convenir toda la vida decirle eso, que decirle que en realidad Dios necesita de todos los ministerios, porque cuando todos los ministerios funcionan, el cuerpo de Cristo es perfeccionado. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? No, me sirve a mí decir que el pastor es la cabeza. No me va a servir decir que el equipo que Dios estipuló de profeta, de apóstol, de maestro, todos juntos, hace que la perfección de los santos se manifieste en la iglesia. Entonces voy a tratar de exaltar la figura. Eso es malintencionado. La gente que conoce 2 o 3 versículos y entendió 2 o 3 versículos y va y le empieza a pegar palo a su familia. No, porque eso la Biblia dice que está mal. Porque y queda como que, oye, este sabe la Biblia. Sí, sabe la Biblia, pero no sabe interpretarla. Porque no estás entendiendo la profundidad de la relación que tenemos con el Señor. Entonces hay que tener cuidado cuando en vez de la intención, de andar con la intención correcta, andamos pegándole a la gente con lo que sabemos. Y entonces para eso en esta noche yo te quiero enseñar, en los próximos minutos, que me quedan 10 minutos, te voy a enseñar la ley del colador. ¿Está bien? ¿Sí? Dígame por lo menos, hermano, no pasa nada acá. ¿Qué le voy a decir ahora? No hay nada. La ley del colador. ¿En qué consiste la ley? ¿Qué hace el colador? Usted va a su casa y quiere comer unos ricos ravioles. ¿Qué necesita?
Un colador, ¿verdad? Algunos dicen, no, ¿sabes qué? Me meto el tenedor adentro de la olla y lo saco así nomás, no me importa. Bueno, quiero hacer unos buenos fideitos, un arrocito, un buen colador. ¿Qué hace el colador? Deja que vaya lo que no sirve para nada y lo contundente, que se quede quietito ahí, porque este es mi lugar y acá me voy a comer todo esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen cristiano? Aplicar la ley del colador. La ley del colador de iglesia-nación. Y se cuela en todos lados, hermano. Usted métase en todos lados. La ley del colador dice, esto lo saco, no va, y esto lo aplico. ¿Y lo aplico para qué? Para pegarle a todo el mundo. No, lo aplica para usted y listo. Y no se lo exija más nadie, porque es un tema entre usted y Dios. Y entonces, cuando usted entiende este principio, la ley del colador, usted entiende que hay cosas que yo no le puedo exigir a los demás porque Dios me las ministró a mí. Y hay veces que por querer incentivar al otro que haga lo que yo digo, le estoy metiendo algo que es una convicción personal. Mi padre tenía una convicción muy personal, que era, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y les defiende. Esto es bíblico, es así. Y entonces él decía, a mi casa me la guarda el Señor. Él se iba y dejaba todo abierto. No importaba nada, no cerraba nada. Yo quise hacer lo mismo, hermano. Y los angelitos míos se ve que están de farra. Por ahí me robaron más. Pero si Dios te dio una convicción personal en un área, no puedo hacerle una doctrina, que no va a... Dios no roba a nadie ahora, no. No, hay un contexto, hay una profundidad, es mucho más profundo que simplemente un texto al aire. Entonces, en un texto sin contexto es un pretexto. Esta frase que la usan hasta secularmente es así. Cuando yo uso un texto sin el contexto, sin evaluar realmente el todo, y bueno, estoy metiendo un pretexto delante. Entonces, un requisito para que algo se determine como ley, para que algo se determine como algo que tiene que ser así, y es el siguiente: tiene que estar en el Antiguo Testamento, tiene que estar aprobado eso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y tiene que ser mencionado por Jesús. Esta es una regla de la hermenéutica que nosotros nos basamos para decir, esto realmente Dios lo aprobó y tiene que ser así. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es hacerlo. Ahora, si tu relación con Cristo va a ser una cuestión de reglas y normas en tu vida, y bueno, va a ser una relación un tanto complicada, porque sería bueno que vos tengas una relación con Dios, con Jesús. Y esa relación te haga hacer las otras cosas. O sea, no es lo mismo que vos vengas a orar porque tenés que cumplir con un requisito, que vos necesites venir a estar con el Señor en un tiempo solo, tranquilo, y compartir con Dios ese momento. Que lo hagas porque tenés que cumplir. ¿Me explico? Sí, tengo que ir. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con esto. Bueno, eso es una forma de hacer algo. Otra forma es hacerlo porque hay un deseo en tu interior de compartir con el Señor. Y de pronto decís, no, tenemos que salir a evangelizar, porque si la iglesia no evangeliza, la iglesia se muere, vamos a salir a evangelizar. Una cosa es que vos le quieras imponer a la otra gente a que vaya a compartir la buena de Cristo, y otra cosa es que vos no puedas parar de hablar de Dios. O sea, te guste compartir lo que Dios hizo contigo con otra gente y decirle, che, ¿y qué pensás de Dios? Porque normalmente cuando lo haces, terminás siendo vos más bendecido que el que le hablás. Estaba en el banco el otro día, en uno de los bancos que visito, y el gerente, le pregunté cómo estaba. Y cuando él me dice, no sé si los conté esto, pero que había fallecido en un año su esposa, ¿te lo conté a vos? Ahí va. Su esposa, tipo de 40 años, falleció su padre y falleció su suegro. En un año. Le digo, pa. Y lo miro y le digo, ¿y Dios? ¿Crees en Dios? Hay que tener coraje para decirle después de todo eso si crees en Dios, ¿no? Pero bueno, me tira algo por la cabeza, más o menos. Y me dice, estoy un poco enojado con el hombre. Ah, bueno, Dios, por lo menos tenemos esperanza. Porque si está enojado quiere decir que por lo menos cree en Dios. Si no, no te enojas con alguien que no existe, ¿no? Y le digo, ¿cómo? No es para menos, le digo. Ahora, si hubiese sido un religioso, capaz que le digo, ¿cómo que vas a estar enojado con el Rey de Reyes y Señor de Señores? En el nombre de Jesús te digo, vuélvete, arrepiéntete de tus caminos y verás la gloria. Nada más. ¿Qué más le voy a decir al pobre hombre? Hay gente que no perdió la madre, no perdió la esposa, no perdió al padre y no perdió al suegro en un año,
pero lo miraste de reojo, se ofendió, se fue de la iglesia. Y evidentemente no hay una relación. Hay una serie de normas a las cuales quiere seguir. Quiere cumplir con ciertas normas, porque otra cosa no es. Entonces cumplen con cosas, pero no hay relación. Y esa es la gran diferencia de nuestra vida con Dios y de nuestra religión, entre comillas. Es que nosotros no buscamos imponerle norma a la gente, sino decirle, vos enamorate del Señor, enamorate de la palabra, y vas a ver que Él mismo te empieza a decir qué cosas pasan el colador y qué cosas no queda porque son nutritivas, son para mí, estas no las dejo pasar. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Entonces, cuando algo está basado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y está mencionada por el Señor Jesús, eso es importante. Y eso sí, hay que tenerle, pero mucho cuidado, porque si en el Antiguo Testamento dice no fornicará, en el Nuevo Testamento dice no fornicará, y el Señor Jesús dijo no forniquemos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el matrimonio? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien, habla sobre el matrimonio. Muy bien, genial. Entonces ahora nos vamos a Efesios 5:31, a ver qué dice. Génesis es el Antiguo Testamento. Efesios está en él. Muy bien, por las dudas, porque alguno capaz que no lo sabe. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Efesios 5:31. Lo mismo que dice Génesis. Ahora lo dice Efesios. Y lo mismo Mateo, bueno, no lo vamos a ir al punto, pero lo mismo en Mateo y en Marcos lo dice Jesús. Lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros como cristianos no creemos en la institución del matrimonio, no lo pretendamos que la crezca nadie, porque ya está. Si hay algo más bíblico que el matrimonio, no hay en la Biblia. Ahora, hay una diferencia entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Fíjese que en el Antiguo Testamento, si yo observo el contexto, vamos a observar el contexto, estamos hablando que si no un texto sin contexto es un pretexto. Entonces yo miro el contexto. Y en el contexto, ¿qué veo? Fíjense que en Génesis capítulo 3, versículo 16, después de que pasa lo de Génesis 2:24, que se meten en cualquier bardo, miren lo que dice. A la mujer le dijo, porque habían pecado, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. ¿Qué está hablando acá? De dos cosas. Dice, el matrimonio de aquel tiempo va a tener dos cualidades, dos características. Deseo y ¿qué? Y señorío. Se enseñoreará de ti. Y así vimos durante años matrimonios, durante la historia de la humanidad, que eran así. La mujer terminaba seduciendo al hombre, Dalila con Sansón, ¿verdad? Y saliéndose con la de ella por el deseo, y el hombre enseñoreándose con la mujer, haciéndole que haga lo que él quiera. Ese fue el matrimonio del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo matrimonio que en el Antiguo Testamento se basaba en señorío y deseo, ahora dice el Señor, no, pero ahora es diferente. Y miren lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál misterio? El de que sean uno solo. Entonces él dice, es grande el misterio, pero se los quiero decir, sean como hace, si quieren entender cómo es este misterio, como hace Cristo con la iglesia. ¿Y qué dice? 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué está diciendo? El matrimonio del Nuevo Testamento, que es el mismo matrimonio del Antiguo Testamento. Ahora es el Nuevo Testamento. Pero te dice, pero ahora este matrimonio va a ser basado ¿en qué? En amor y respeto. Muy bien. Entonces, cuando analizo hermenéuticamente, ¿qué llegó al punto? De que, la regla es la misma, debemos casarnos, pero ahora en el Nuevo Testamento hay otra cualidad. Ya no es deseo y señorío, ahora es amor y respeto. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Le damos pelota a todo lo demás, pero a esto no. Porque no lo analizamos y entonces no le damos corte a la importancia de que tus hijos, cuando vos estés con 50 años de casados, digan, yo me acuerdo cómo mi madre admiraba a mi padre y lo respetaba. Y yo me acuerdo cómo mi padre amaba a mi madre. Eran los ojos de su vida. ¿Qué más lindo que una persona termine sus años diciendo, yo vi en mi casa el amor de una madre genuino, de una esposa genuina a su marido que lo admiraba, que no lo pasaba despreciando todo el tiempo, que no lo pasaba ninguneando porque era un inservible, que no le arreglaba la cisterna, o no le arreglaba el cuarto, o no le arreglaba la pata de la cama, que es un inservible que no te hace la cosa. No. Lo admiraba.
detrás de todo. Y no lo trata, y el marido no la trataba a la mujer como si fuera su empleada y como si le exigiera. No, la amaba. Entonces ese testimonio quizás es mucho más fuerte que le vengamos y le metamos una regla y le diga, tenés que casarte porque la Biblia dice que tenés que casarte. No, tenés que casarte porque si te llegás a tener con tu esposa la relación que tuvo Cristo con la iglesia y que tiene el amor que Él tuvo, la admiración y entendés el verdadero matrimonio, seguramente entonces Cristo se manifieste y vivas la mejor vida que podés tener una persona que te admira y tener una persona que te ama. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Entonces de pronto la misma realidad cambia y ahora en vez de ser amor y respeto es señorío. En vez de ser deseo y señorío es amor y respeto. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando estas leyes no se cumplen, nosotros tomamos cualquier cosa de la Biblia y la aplicamos para nuestra vida. En referente a esto de la morcilla, que era una pavada, era un poco para dar introducción a esto que íbamos a hablar, no nos interesa porque Cristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Cristo nunca dijo, no coman morcilla, por las dudas vayan al infierno. No lo dijo. Lo que no quiere decir que yo respete al que no coma morcilla. Porque Él lo ve como una decisión que tomaron los apóstoles y Él diga, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, lo tomaron los apóstoles y yo no como morcilla. Está muy bien. Si a vos eso te une a Cristo, dale para adelante. Y Natalia me decía, pero claro, si nos guiamos solamente por lo que acusa la conciencia, y me encanta tener a mi amada esposa al lado que me haga este tipo de preguntas, porque sé que se le hacen un montón acá. Y entonces ya me sirve para aclararle a ustedes un montón de dudas, que son, no, en Iglesia Nación, no estamos apuntando a ver cuántas normas tenemos que cumplir para estar bien delante de Dios, estamos apuntando a que tengas una relación, porque si de algo se trata el cristianismo, no es de normas, es de relación con el Maestro. Es de voy a orar porque quiero estar con Él. Vamos a hacer vigilia. No vamos a hacer vigilia. Yo decido venir a estar más horas con el Señor porque me encanta estar con Él, punto. Pero no es un tema de que hago las cosas porque es distinto. Cambia todo el asunto cuando vos entendés quién es Cristo. Salís de una posición de querer cumplir normas a una posición de quién sos. Soy hijo de Dios. Soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. No puedo darme el lujo de tratar a Dios como la sobra cuando me queda tiempo, si no, no me embromen, no me joroben, estoy para otra cosa. Entonces no tenés idea de lo que es ser cristiano, porque el cristianismo no pasa por reglas. Es una posición que te termina dando una condición y que te termina llevando a una situación. Es así. Hay gente que sale para cualquier lado porque se baja de su condición, no sabe quién es. Y como no sabe quién es, tiene cualquier actitud desastrosa, vive como cualquier cosa porque no entiende quién es en Dios. Y te achicás y te tirás para atrás porque te estás mirando demasiado. Y como te mirás demasiado, no podés ver lo que Dios quiere hacer contigo porque te estás mirando mucho. Entonces tenés que ser colador, dejá que las cosas que no tienen nada que ver pasen. Quédate con las nutritivas para vos y seguí cultivando esa relación con el Señor. Entonces ya no vamos a hacer las cosas por miedo. Hay gente que actúa por miedo. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿por qué sale todos los días a golpear una puerta, casa por casa, como un desesperado? Y él le va a decir porque se viene el fin de los tiempos. Ellos tienen miedo, ellos no creen en Dios porque aman a Dios, porque ellos tienen miedo. Entonces no podemos tener una relación con Dios de miedo. Porque si tenemos una relación con Dios de miedo, es lo más básico que podemos tener. Es espantoso, es como... ¿Por qué reaccioné así? No, porque el perro se me venía arriba y me metí para dentro de la cuneta. Y lo primero que hiciste que fue salir corriendo para que el Rottweiler no te arrancara la pierna. Y es lo más normal, tener miedo de una situación que sabe que te puede complicar la vida. Pero no es lo normal que un cristiano actúe todo el tiempo por miedo. Tenés que empezar a asimilar la palabra. Entonces yo asimilo la palabra y como la asimilo, empiezo a obedecer por amor. Esto no te agrada. Y no me importa lo que opine el pastor. O sea, con esto no me estoy echando tierra encima para que ustedes no me hagan caso ni nada, ni piensen un poco en mí, pero digo, no lo hago porque sí, a ver si el pastor me ve o el pastor no me ve, o el líder me ve o el líder no me ve. ¿Qué importa eso? Lo que importa es el que te ve desnudo, el que sabe quién sos, y que vos después venís acá a levantar la mano. Entonces, tratemos de generar un vínculo con ese, y ahí somos transparentes. Y no pasa nada, porque todos somos un desastre. Entonces llegamos delante de la presencia de Dios entendiendo que estamos con Él por obediencia, porque lo amamos. Y llegamos entonces al tercer nivel, que es que no solo lo obedecemos, sino que ahora lo honramos con nuestra vida. O sea que no estoy en el miedo,
¿Por qué haces esto? Por miedo. Me disciplinan. Miedo, me ve el pastor. Miedo, me aplican la masa. ¡Ay, qué horror! No, lo hago por obediencia a Dios y lo hago porque honro a Dios con mi vida. Y entonces, cuando estas tres cosas aparecen, entonces como el matrimonio puedo entender que hay un contexto mucho más profundo que es el seguir una cantidad de normas. ¿Qué es la gracia? La gracia es la capacidad de tener temor de Dios, obedecerle y honrarle por lo que Él es, no por las normas que tengo que cumplir. Lo hago porque me deleito en Él. Es lo mejor que me pasó. Nadie me va a dar lo que Él me dio. Nadie me va a dar lo que Él me dio. Y nadie me va a llenar como Él me llena. Entonces, si me quiero hacer un tatuaje, o me quiero comer una morcilla, o me quiero poner un pantalón, y si con esa actitud Dios a vos no sentís que te acusa, y tengo que decir sinceramente, con todo el dolor del alma, que te diste tu conciencia, lo que sea está bien. Y no es que es todo un jerejero y acá se hace cualquier cosa. No, porque entonces vas a hacer las cosas por lo que yo te diga y no por la relación que te hace estar cerca del Maestro. ¿Cuántos me entienden? Digan amén. Ponete en pie en esta noche y vamos a orar a Dios. Y de pronto llega tu hijo y te dice: ¿sabes, papá? No me acuerdo ningún mensaje del pastor este rubio que se paraba a dar las charlas todos los sábados. No me acuerdo. Pero después de 30 años que hace que estás con mamá, me acuerdo de algo. Como cuando ella estaba enferma, vos estabas al lado. Como cuando ella estaba pasando mal, vos la apoyabas. Qué lindo amor se tenían el uno al otro. Yo te pregunto, ¿qué es mejor? Una cantidad de jóvenes en una iglesia que solamente siguen reglas o tienen que seguir, o jóvenes que ven el amor de Cristo en su casa, porque el matrimonio, que es tan importante, en casa no es el matrimonio de los hombres, sino es el matrimonio de Dios. Así que yo te invito en esta noche, ahí donde estás, que pienses si realmente es tan importante cosas que haces y por qué las haces. Y analices conmigo si a nivel de hermenéutica, si a nivel de reglas de la Biblia, interpretación, lo estás haciendo por amor o para que te vean. Si lo estás haciendo para caerle bien a alguien o porque realmente sabes que el Señor te está mirando y querés honrarlo. El apóstol Pablo dice: podés hacer todo, matarte logrando un montón de cosas y así mismo perder tu alma. Lo que él está diciendo es: a veces damos golpes al viento porque creemos que estamos conquistando un montón de cosas para cumplir con cosas, cuando en realidad mi Maestro no está cerca de mí. Señor, ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de hombres y de mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por la charla del martes en el liderazgo que nos bendijo tanto, Señor. Pero Dios mío, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos a enfocarse en lo importante. Que eres tú, Dios. Que eres tú, Señor Jesús. Por eso, a diferencia de cualquier otra religión, el Señor Jesús te dice: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no te dice eso porque tenés que cumplir normas. Te dice eso porque sabe que si te acercás a Él con sinceridad de corazón y de espíritu, tus cargas se van, tus cargas desaparecen. Él es quien perdona todas mis iniquidades, quien saca del hoyo mi vida. Padre, gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Si nunca has recibido al Señor en tu corazón, esta es la noche para decirle a Él: Señor, entra en mi casa. Señor, entra en mi vida. Dame, Señor, de
de tu presencia y ayúdame a conocerte. Señor, la iglesia es muy lindo, lo que se vive acá es bárbaro, pero quiero conocerte a ti, Señor, y aferrarme de ti como nunca antes. Te necesito, Dios. Te necesito, Rey. Bendito Dios. Entra en mi casa, entra en mi vida, Rey. Bendito Dios. A mí me gustaría tomar un instante para que te comuniques con Dios, con el Señor. Mira, hermano, Él no te condena. Si Dios nos condenara, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero Él desea que prosperes hasta el fin, que perseveres hasta el fin. Y aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Aleluya, Dios. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas,
Señor ha hablado a tu vida en esta noche y te está diciendo: hey, te extraño. ¿Te acordás cuando compartíamos juntos aquellos momentos que nadie sabía? El pastor no sabía, tu líder no lo sabía, tus padres no lo sabían, pero estabas conmigo en la intimidad de mi presencia y disfrutabas estar conmigo. Por lo tanto, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras y la gloria de Dios se manifestará en tu vida como siempre, porque Él está dispuesto. Aquellos que abrimos la puerta y lo invitamos a cenar al Señor, no a la religión, no a las normas, aquel que nos llamó antes de la fundación del mundo. Haz un milagro en mí, te adoramos, Santo Rey, te exaltamos, Santo Dios. Aleluya. Sana todas las heridas, tu santidad. Quiero amar a ti, que tú eres mi bien. Haz un milagro en mí. Haz un milagro. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este tiempo tan lindo, Dios. Enséñanos cada día más a amarte. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. ¿Por qué no abrazás al que está a tu lado y le decís gracias por ser la iglesia? Estar al lado tuyo en el altar de Dios, donde acabo de decirle tantas cosas. Aleluya, Santo Rey. Dale un abrazo fuerte al que está a tu lado y decirle: te bendigo en el nombre del Señor, para que conozcas a Dios como nunca lo has conocido, para que te bendiga como nunca te ha bendecido, pero para que te enamores de Él como nunca te has enamorado. Aleluya, Santo Rey. Enamórate de Dios. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.